Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Como se pueden dar cuenta, esta es la grabación de la clase que hicimos contextualizando el libro que ustedes ya leyeron y cuya evaluación comienza mañana, ¿ya? Así que vamos, recordemos. Dijimos que La vida simplemente era una novela escrita por Oscar Castro, ¿cierto? Un autor chileno, poeta, cuentista y novelista, nacido en Rancagua en 1910, de origen humilde, ya se desempeñó principalmente como profesor de liceo, periodista, bibliotecario y falleció el 1 de noviembre de 1947 de tuberculosis, que era una enfermedad muy extendida en esa época. Si se dan cuenta, también como lo comentamos en la última clase, murió muy joven. Pese a tener una vida sacrificada y para nada holgada económicamente, siempre tuvo tiempo para escribir, que era su pasión, también para la literatura en general, porque de hecho también formó grupos literarios, ¿ya? Hay algo aquí que me imagino que a ustedes también les tiene que haber llamado la atención. Aquí dice que fue bibliotecario. Y ustedes podrían hacer la relación con el texto. El, ¿Se acuerdan qué papel jugó el bibliotecario en la novela? Revísenlo, ¿ya? También puede ser podemos hacer un paralelo ahí, porque el bibliotecario no solamente trabajaba ahí, sino que también era escritor. Ya. Obras. Escribió mucho poesía, ya, y sus primeras publicaciones son justamente del género lírico. Entre algunas está Viaje del alba a la noche, 1938, Las olas del Fénix, 1943, Glosario con Corino, 1948. Muchas obras de él fueron publicadas tras su muerte, especialmente aquellas que están relacionadas con la narrativa. Entre la narrativa podemos encontrar La comarca del Jazmín de 1945, Llanto de sangre, ¿ya? Y Lina y su sombra, ambas también publicadas tras su muerte. Son solamente algunas de sus obras, chiquillos. Sigamos. La vida simplemente se publicó por primera vez en 1951. También fue publicado tras la muerte del autor. Este carácter autobiográfico podemos encontrar elementos relacionados con la vida del autor descritos ahí. En ella se relata la marginación en un marco de relaciones económicas, sociales y culturales. Es solamente ver el ambiente en el que se desarrolla y vive Roberto durante la primera parte del relato, y cómo se compara después cuando él en la segunda parte ya tiene acceso a una educación y también a conocer a personas que tienen un nivel económico mucho mayor que él, ¿cierto? Ver la diferencia que hay entre unos y otros. ¿Ya? No solamente con respecto a que unos tienen más, tienen mejor casa, tienen mejor pasar, sino que con respecto a la visión de mundo y a la calidad, entre comillas, de personas que se pueden encontrar. Evidencia el poder sofocante del dinero. Cómo quienes tienen dinero pueden acceder a una educación, por ejemplo, que, bueno, nosotros ahora también estamos, entre comillas, en esa situación de que quienes más plata pueden acceder a, pensamos, decimos, a una mejor educación. No obstante, en aquella época era mucho, mucho más marcado. ¿Ya? Si tú no tenías dinero, ni siquiera podías ir al colegio. Ya. Dijimos entonces, narra la historia de Roberto Lagos, un niño que vive en un pueblito provinciano. Rancagua es una provincia y ya tenemos relación con el autor. Está dividido en dos partes. La casa del farol azul, la vida tiene otros caminos. En la casa del farol azul entonces vemos a este niño de 10 años y el contexto en el que se encuentra. Su casa, ¿cierto? El prostíbulo, que es la casa del farol azul, donde él pasa gran parte de su tiempo, donde tiene a su héroe, ¿cierto? Que es una representación del roto chileno bastante clara. Eh,
donde tiene entre comillas sus amigos, donde muy pocos saben leer, ¿ya? Y escribir, donde todos viven entre comillas al pasar y con lo que pueden, ¿ya? Y por otro lado, la vida tiene otros caminos. Cuando les contaba, él ya puede acceder a una educación y puede comparar un grupo social con el otro, y también se da cuenta de que puede avanzar por otro lado, ya de que de alguna manera puede salir del entorno en el que nació, en el que está, y que de hecho pasa gracias a la ayuda económica que su familia que le dan a su familia más adelante, ¿cierto? Y también gracias a este cambio de mentalidad o estas posibilidades que él mismo ve con respecto a su propio futuro. Posibilidades que se da a través de la educación, ¿ya? Reconocemos en Roberto un chico inteligente, a un niño que intenta abrirse camino, ¿cierto? Que al conocer la lectura, que al conocer las historias, que al aprender a leer también se da cuenta que existen otras formas de pensar y que tiene, y eso le da también una mirada distinta con respecto al mundo. La lectura y la educación en este texto entonces simbolizan a través de Roberto un medio por el cual es posible escapar de la miseria social. Ahí tenemos ciertos rasgos del pensamiento entre comillas ilustrado, ¿cierto? Esta idea de que a través de la educación se puede surgir, e inclusive podemos ser mejores personas, entre comillas, ¿ya? Avancemos. Algunos elementos del contexto de producción. Enmarcamos esta novela dentro de la literatura contemporánea, pero como conversamos en la clase anterior, la literatura contemporánea abarca demasiado tiempo. Recordemos que corresponde a todas aquellas obras escritas en la época contemporánea, y dijimos que la época contemporánea comenzaba con la Revolución Francesa, ¿cierto? En 1789. Por lo tanto, de 1789 al 1900, ¿cierto? Hay mucho tiempo. La literatura y las artes, ¿cierto? Van cambiando a lo largo de este tiempo. Lo que se consideraba belleza en esa época, a lo mejor no es considerado tan bello ahora. Las temáticas, la forma de redactar, la forma de escribir, de entregar las ideas, cambia, ¿ya? Por eso decir que pertenece a la literatura contemporánea, sí, es correcto, pero podemos acotar un poquito más. Ya, literatura contemporánea de la primera mitad del siglo XX, ya, ahí estamos acotando, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir al respecto? Si pensamos que esta obra tiene carácter, trazas, ¿cierto?, autobiográficas, y Roberto tiene 10 años cuando empieza la obra, y el autor nació en 1910, podríamos situarla en el año 1920, ¿cierto? Así como para contextualizar la historia. Eso, entre comillas, es un dato aparte. Continuamos con la idea del contexto de producción. Primera mitad del siglo XX. ¿Qué movimientos literarios podemos encontrar desde finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX? ¿Por qué desde finales del siglo XIX? Porque recordemos que los modos de crear, ¿cierto? Los modos de pensar no cambian de un año a otro, no cambian ni siquiera de 50 años, ¿cierto? Si comienza un movimiento literario en finales del siglo XIX y después en el inicio del siglo XX comienza otro movimiento literario, las ideas que estaban en aquel que comenzó a finales del siglo XIX siguen manteniéndose por un largo tiempo, e inclusive en algunos casos no se va, ¿ya? Por lo tanto, las influencias todavía permanecen. Muy bien, vamos viendo algunos de estos movimientos. Tenemos realismo, naturalismo, ¿ya? Así como general, realismo, naturalismo. También tenemos modernismo, vanguardia. ¿Por qué lo tengo apartado? Porque si bien estos son movimientos que están dentro de la primera mitad del siglo XX, no es que no influyan mucho la obra, pero no la marcan demasiado. Uno cuando va leyendo el texto se va dando cuenta de que tiene más trazas, que están más relacionados con la idea del realismo, ¿cierto? De plantear
este mundo, ¿cierto? La vida tal cual es. Ya recordemos que el realismo nace en contraposición del romanticismo y de toda esta imaginación desbordada que crea, ¿cierto? Estas obras tan imaginativas llenas de fantasía. Bueno, el realismo lo que planteaba era que había que mostrar la vida tal como es y también podemos llegar a los lectores e impresionarlos a través de la muestra de este mundo real. También dijimos que el naturalismo estaba influido por el realismo, que era una especie de realismo pero más crudo, donde está muy patente el determinismo, lo explicamos esa vez en clase, e incluimos también el criollismo. El criollismo se dio en esta parte del mundo, ¿ya? En los países de Hispanoamérica. El criollismo está influido por el naturalismo, ¿ya? Pero está más centrado en el mundo rural, en las características del mundo rural, pero de la gente entre comillas humilde. ¿Ya? Repito entonces, como dice, influido por el naturalismo, busca retratar la vida y las costumbres del mundo popular, identificando así los rasgos distintivos de la identidad local, el modo de hablar, el modo de relacionarse, cómo ven la vida, ¿cierto? Cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Tiene un carácter épico, es de esta idea del héroe, ¿cierto? El personaje principal luchando en contra de fuerzas que son mucho más poderosas que él. En muchos casos siendo derrotado por estas fuerzas. ¿Ya? En el caso de nuestro personaje principal es él y su contexto humilde luchando para poder salir adelante dentro de una sociedad clasista donde el dinero manda. Ahora vamos a algunas características históricas de la época, ¿ya? Muy bien, migración campo-ciudad, muy patente en la primera mitad del siglo XX en Chile, ¿cierto? Crecimiento de la población, ¿ya? Hay una alta tasa de natalidad y ha disminuido paulatinamente la mortalidad. Insisto, estos son datos muy generales de la primera mitad del siglo XX en Chile. Y esto es sumamente importante y también lo podemos relacionar con la obra. La promulgación de la ley de educación primaria obligatoria. Antes de 1920 no era obligación mandar a los niños al colegio. No era obligación que los niños aprendieran a leer. ¿Ya? Y obviamente las personas que tenían mucho menos recursos no podían de frente mandar a los niños al colegio porque eso les costaba demasiado dinero. Y no tenían cómo para hacerlo. Por lo tanto, si Roberto, ¿cierto? Vive o la historia comienza en más o menos en 1920, nos podemos explicar por qué él, aunque tiene 10 años, todavía no lee y por qué sus amigos tampoco saben leer. No era obligatorio que ellos fueran al colegio, tampoco tenían las posibilidades como para. ¿Ya? Rancagua, ¿qué pasa en Rancagua en esa época? Hay un 30% más o menos de analfabetismo, todos obviamente relacionados con las personas de extracto más humilde. Y también hay una explosión, ¿cierto?, de personas que llegan a la ciudad. La población en ese periodo se triplicó, ya entre 1907 y 1940, esto debido principalmente a la explotación del yacimiento minero del Teniente. Y si nos acordamos, en la obra se hace referencia a los mineros también. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, hasta acá. Saben cómo comunicarse conmigo en el caso de que tengan dudas. Espero que esto los ayude a contextualizar un poco mejor la obra. Y eso, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense harto.